Hola, muy buen día. Mi nombre es Neftali García Rebolledo, alumno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. En este tema vamos a analizar los artículos 43 al 83 del Código Penal de Veracruz. Para esto debemos de saber que el Código Penal es un conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado. Esto quiere decir que es un código que recoge las penas aplicables a toda persona que cometa algún delito. Sobre el artículo 43 y 44, en el capítulo 1, en disposiciones generales, nos habla sobre la disposición. Más que nada vamos a caracterizar este concepto que es utilizado en el ámbito jurídico para referirse a una norma en concreto. Las disposiciones jurídicas no hacen referencia únicamente a una ley completa, a una constitución o a un artículo determinado, sino a una norma. Como se menciona, las consecuencias jurídicas del delito serán las penas y a medida de seguridad que prevé este código, y así se podrán imponer sanciones de manera autónoma o complementarias, ya sea tanto la autoridad judicial, esta dictará las sanciones y también serán ejecutadas por las autoridades competentes. Ahora hablemos de las penas en el capítulo 2, que está constituida por los artículos 45 y 46, en la cual dice que la pena es la consecuencia jurídica del delito y se puede definir la pena como la privación de un bien impuesta en virtud de un proceso al responsable de una infracción prevista por la ley. El fundamento de la pena no es otro que la necesidad de contar con un medio de represión. Es imprescindible en orden al correcto mantenimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia de las personas en una comunidad. Estos artículos también nos mencionan sobre qué penas se pueden imponer a las personas físicas, que son entre ellas la prisión, el trabajo en favor de la comunidad, entre otras, y sobre las penas morales, que en este caso es la pecuniaria, la disolución, entre otras. Capítulo 3 de las medidas de seguridad, el cual habla del artículo 47, que quiere decir este artículo habla sobre las medidas de seguridad, las cuales son sanciones que se imponen a un sujeto que haya incurrido en la comisión de algún delito, debido a su peligrosidad delictiva, con el objetivo de lograr su reeducación y reinserción social. Como tal, el artículo nos dice que medidas de seguridad se pueden imponer a las personas físicas. En tanto, en resumen, después nos saltamos al capítulo 4, que nos dice o nos habla sobre la prisión. Estos conforman el artículo 48 y 49. Se conoce como prisión al lugar donde una persona condenada por cometer un delito es encerrada. La prisión de este modo supone un tipo de castigo que consiste en la privación de la libertad de un individuo de acuerdo a lo establecido por la ley. Este artículo también nos menciona los castigos impuestos del sujeto activo del delito y por lo tanto conlleva una cierta sanción, en este caso 70 años, o en caso que la ley lo autorice será prisión vitalicia. El capítulo 5, tratamiento en libertad o semilibertad personal, habla del artículo 50, el cual nos dice que la semilibertad implica alternación de periodos de libertad y privación de la libertad de la siguiente manera, ya sea externación durante la semana de trabajo o educativa con reclusión de fin de la misma. Esta salida de fin de semana con reclusión durante el resto de esta o salida diurna con reclusión nocturna. Este artículo consiste en la aplicación de medidas laborales, educativas, de salud o cualquier índole que tenga que ver a la orientación social. En este caso del sentenciado, y este debe estar bajo la supervisión de la autoridad ejecutora. Capítulo 6. Sanción pecuniaria. Está conformado por los artículos 51 al 64. Eh, Aquí nos habla sobre la sanción pecuniaria, la cual comprende de multa y la reparación del daño. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 1000, salvo los casos que la propia ley señale. La pena pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del derecho penal y es utilizada también en el derecho administrativo como forma para sancionar
los incumplimientos. Después nos pasamos al capítulo 7, en trabajo en favor de la comunidad y de la víctima u ofendido, que es el artículo 65 y 66, el cual nos dice que el trabajo a favor de la víctima u ofendido consiste en la prestación voluntaria de servicios no remunerados, pero cuantificados de común acuerdo por el sentenciado y la víctima u ofendido, en instituciones públicas, educativas o de asistencia social o instituciones privadas. El capítulo 8, que está conformado por los artículos 67 al 69, nos dice que la sanción administrativa consiste en la privación o prohibición temporal al servidor público para desempeñar el empleo, cargo o comisión ostentado, así como del goce de sus emolumentos, impidiendo que realice sus funciones por tiempo determinado. Estos artículos también mencionan que hay dos tipos de suspensiones. La primera menciona que es la que por ministerio de ley es consecuencia necesaria de otra pena. En este caso, la suspensión se comenzará a computar una vez que se pague la principal y la segunda es la que se impone como pena independiente en una sentencia definitiva. En este caso, la duración será de 3 meses a 12 años. El capítulo 9 habla sobre la amonestación, conformado por el artículo 70. Este artículo consiste en la advertencia que el juez dirige al acusado, haciéndole ver las consecuencias del delito que cometió, animándolo a la enmienda y amenazar con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. Esta amonestación se hará en público o en lo privado, según parezca prudente el juez. El capítulo 10, que está conformado por el artículo 71 y 72, habla sobre la publicación especial de sentencia. Consiste en la inserción total o parcial de ella en uno o dos periódicos que circulen en la localidad. El juez escogerá los periódicos y resolverá la forma en la que debe hacerse la publicación. El capítulo 11, conformado por el artículo 73, menciona que es hacer responsable de la comisión de ciertos tipos de delitos a empresas, fundaciones, asociaciones y organizaciones empresariales, cuando estos han sido cometidos por sus trabajadores o representantes. Es decir, se trata de la responsabilidad penal de las empresas y organizaciones, a través de la cual éstas pueden ser castigadas con penas de multa, intervención judicial o hasta la disolución, entre otras. Por lo tanto, este artículo nos dice que puede suspender actividades por un plazo de entre 6 meses a 6 años, así como clausurar los locales y establecimientos. El artículo 74 nos habla sobre el tratamiento en libertad de imputables. Consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. En este caso, el juez dispondría la medida de tratamiento que corresponda en internamiento o libertad para asegurar la tranquilidad pública. Artículo 78 al 80 nos habla sobre la orden de ideas, el decomiso de instrumentos, los objetos y productos del delito, que es la pena pecuniaria consistente en la privación de la propiedad o posesión de los objetos o cosas con que se cometió el delito y de los que constituyen el producto de él. Por lo tanto, las cosas o productos de uso prohibido se decomisarán. En caso que sean sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán y el dinero que esté a disposición de las autoridades judiciales, si no son solicitadas, éste se destinará en un previo trámite al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. El artículo 81-82 habla sobre el apercibimiento, el cual consiste en la conminación que el juez hace a una persona cuando ha delinquido y se teme con fundamento que está en disposición de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas de que en caso de cometer este será considerado como reincidente. La caución de no ofender consiste en la garantía que el juez puede exigir al sentenciado en los casos que estime conveniente, para que no cause un nuevo daño al ofendido en garantía de que el sujeto no cometerá un delito. Si el nuevo daño se realiza, la garantía se hará efectiva en favor del ofendido. El artículo 83 habla sobre la vigilancia de la autoridad, el cual consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un policía, para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un sustitutivo de prisión o algún beneficio. En algunos sistemas se utiliza también la denominada vigilancia electrónica,
por lo que este artículo nos menciona cuando la sentencia determine restricción de la libertad de derechos o suspensión condicional de la ejecución de la sentencia. El juez podrá ordenar la vigilancia de la autoridad sobre el sentenciado, la que no excederá del tiempo de la pena o medida de seguridad en materia de la condena. La vigilancia consistirá en mantener en observación la conducta del sentenciado, a fin de ser orientado por el personal especializado que dependa de la autoridad ejecutora, para coadyuvar a su readaptación social y a la protección de la comunidad.